Vamos a ver uno de los usos más potentes de la matemática, y ese es el modelo matemático. Esencialmente lo que vamos a hacer es dar una ecuación matemática que modela una situación. Podemos hacer predicciones sobre el futuro. Echemos un vistazo a cómo funciona este proceso normalmente. Normalmente, lo que sucede es que tienes una vida real, problema o situación. Y entonces a partir de ese problema o situación, usted puede obtener un grupo de datos. Y luego de ese dato, usa las matemáticas para encontrar un modelo matemático que resuelve esos datos. Una vez que tiene el modelo matemático, puede hacer predicciones sobre el futuro. Ahora, tradicionalmente, es un proceso de 4 pasos, pero en la situación de hoy, daremos el modelo matemático que modela los datos, y luego vamos a hacer nuestras predicciones. Más tarde, abordaremos estos otros dos problemas. Echemos un vistazo a un ejemplo. El gráfico a continuación muestra un número de fotos digitales impresas en casa del año 2000 al 2006. Probablemente es difícil para usted leer esto, pero puede ver que la tendencia es que las personas están imprimiendo más y más fotos digitales en casa. Aquí está el problema. Utilice el modelo H igual 0.7t más 0.3 donde es el número de años después de 2000, y H es el número de fotos digitales impreso en casa en millones. Prediga el número de fotos digitales impresas en casa en el año 2008. Escriba este un poco más grande, para que podamos verlo. H igual t más 310. Ok, ahora, no es igual a 2008. Porque t es el número de años después de 2000. Así que para el año 2000, sería t igual 0. Entonces, si quiero el año 2008, o si queremos el año 2008, es bastante fácil ver en este caso que t igual 8. Una manera fácil de encontrar esto, si es desafío, es tomar el año que queremos y restruya el año base de 2000. Curso que nos daría 8. Necesitamos sustituir 8 hexaneutones t. Ok, vamos adelante y evaluemos esto en nuestras calculadoras gráficas. Así tengo 0.7 por 8, 0.3, y obtenemos 5.9. H igual 5,9. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, antes de que descubramos eso, veamos si eso tiene sentido. Otra vez, esto es lo que estamos diciendo para el año 2008. Si miramos al gráfico, la proyección es en 2006, será 4.5. Entonces, si la tendencia es hacia arriba, 5.9 es una respuesta razonable. Sin embargo, si mira de nuevo el problema, está en 1000 millones. Ok, nuestra respuesta final sería 5.9 billones de fotos. Ok, si queremos convertir esto a una notación ampliada, tomaremos el 5.9 y multiplicarlo por 1000 millones. Ahora, si no estás seguro cuánto es 0, toma un momento. Hay 1000 y eso sería 1 millón. Necesitamos 3 más, para que sea 1000 millones. Así que en la notación ampliada, esto sería 5000 millones, 900 millones de fotos. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Utilice el modelo n igual 38t más 829 para predecir el número de enfermeras trabajando a tiempo completo, donde es el número de años después de 1980, y n es el número de enfermeras en 2000. Prediga el número de enfermeras que trabajarán a tiempo completo, en 2012. Ok, tenemos una situación similar aquí. Necesitamos resultar. ¿Qué vamos a utilizar para el valor de t? Bien, es el número de años después de 1980, tanto tomaré el año que queremos y restruirá nuestro año base.
Y podemos ver que eso nos va a dar 32. Vamos a reemplazarlo con el valor de 32. Y vamos a nuestra calculadora para simplificar esto. 38 por 32 más 829 2,045. Ahora, otra vez, un error común es decir que la respuesta es 2045 enfermeras. Pero recuerda que las enfermeras están en miles. Para encontrar el verdadero número de enfermeras, debemos multiplicar esto por 1000. Y esto sería el número de enfermeras trabajando a tiempo completo. Ok, espero que ayude a explicar cómo usaría un modelo para hacer una predicción. Tenga un buen día.